En cualquier tarea se puede ganar o perder. Lo importante es la nobleza de los recursos utilizados. Mochileros, tomen aire, llénense de energía, agarren su mochila y a comenzar el viaje. Sí, un viaje de exploración, de descubrimiento y autotransformación. Con Mochileros. Atención, atención, que suene en la radio tu voz. Desde el sur hasta el río Bravo, memoria, pueblo y canción. Traigo en la espalda la historia, polvo de ruta ibero, no la escriben los de arriba, la canta el pueblo al andar. Cruzo cerros, cruzo barrio, una señal me hace hogar. Cuando una radio se enciende, la memoria vuelve a hablar. Con la mochila al hombro, dale nomás. Pueblo por pueblo, ciudad por ciudad. Hola, ¿qué tal, mochileros? ¿Lista la mochila? Arrancamos entonces en este camino que se abre delante de cada uno de nosotros y nosotras, y que ustedes tienen la gentileza de compartir con estos servidores en este espacio que hemos dado en llamar Mochileros. Bienvenidos, bienvenidas, muchísimas gracias por estar aquí. Debemos de entrada pedirles disculpas si se escucha algún sonido de fondo, alguna bocina, alguna bubucela, algún grito. Este programa está siendo grabado a las 18:55 del día miércoles 15 de julio. Si ustedes hicieron rápido las cuentas, se dan cuenta de que hace poquito menos de una hora acaba de terminar el partido que colocó a la selección argentina en su segunda final consecutiva del mundo, luego de un triunfo muy merecido, muy trabajado, muy sufrido frente al conjunto inglés, con todo lo que eso significa, con el contenido, con el condimento que tiene ganar la Inglaterra, con una Inglaterra que comenzó ganando, con una Argentina que lo dio vuelta en los minutos finales, que nos tuvo hasta el último segundo al borde de la silla. Y justamente a propósito de eso es que arrancamos grabando este programa y todavía van a escuchar de fondo a alguien que pasa gritando, que dice vamos Argentina. Decidimos no quitar de la grabación esos sonidos para que ustedes nos crean que estamos efectivamente grabando este programa a las 18:55. Así que les damos la bienvenida, seguramente más de uno con las pulsaciones a 1000, con una acidez tremenda, con el mate que cayó mal en algún momento en ese primer gol de Inglaterra, pero que finalmente terminó saliendo un tiro para nuestro lado. Y le damos la bienvenida a este espacio, como siempre, a todas las radios, a toda la gente que nos escucha en los diferentes lugares de la República Argentina y de muchísimos lugares más. Y desde los estudios centrales de Quebrada de los Pozos nos saluda mi amigo y compañero Daniel Sotelo. Dani, ¿cómo andás? Hola Nico, ¿cómo andan todos y todas? Sí, acá, bueno, en Quebrada de los Pozos, acá los bocinazos son menos, pero igual los hay también. Bueno, sí, una semana interesante porque, bueno, vamos a tener debajo del puente, vamos a hablar un poquito por al lado, digamos, de todo esto que pasó con el partido de Argentina-Inglaterra, que aunque Scaloni diga que es un partido más, todos sabemos que no lo es. Por muchas razones, por razones históricas, inclusive por razones futbolísticas. Pero bueno, está bueno para reflexionar, para pensar en la realidad, ¿no? Hay más mochileros que va recorriendo absolutamente todo el continente. Acabamos de colgar con Roldán Trujillo desde México, le mandamos un gran abrazo, que llamó para saludarnos en medio, a punto de la grabación del programa. Pero bueno, así son los mochileros, ¿no? Hay gente, aunque no parezca en las noticias o en las fake news, hay gente de Latinoamérica que se alegra por el triunfo argentino, digamos, sí, por variadas razones, ¿no? Así que la verdad que todo lo que ocurrió también merece una reflexión, y tal vez al pasar del tiempo, una vez finalizado el campeonato en este mundial, vamos a tener posibilidades por ahí de charlarlo y de pensarlo un poco mejor, porque han ocurrido cosas también para lo que somos como Latinoamérica, y me animo a decir para el sur global, ¿no? De alguna manera, ¿no? Porque si bien todas estas 10 primeras temporadas las dedicamos básicamente a hablar sobre la Argentina y sobre Latinoamérica desde distintos ángulos, ¿no? Hoy, si Dios quiere, vamos a estar recorriendo una hermosa ciudad de nuestro país hermano del Paraguay en la segunda hora. Está claro de que muchas cosas
que tienen que ver con América Latina, tienen que ver con todo el sur global y con esos países que están por fuera, digamos, de lo que parecería ser un primer mundo que tiene sus entretenimientos más allá del sufrimiento de más del 70% de la población del mundo, ¿no? Así como dice Dani, es la cosa, así como lo han visto muchos en la Argentina, seguro todos, y muchos, como él muy bien dice, en otros lugares del mundo, más allá de una campaña que además se demostró que ha sido impulsada por bots y por cuentas fake, esto del odio a la Argentina. En ese sentido, insisto, como dice Dani, interesante pensar que ningún partido contra Inglaterra es un partido más. También me parece interesante la postura del técnico Lionel Scaloni tratando de azuzar ese conflicto, ¿no? De mantener la cabeza fría, algo que me pareció estratégicamente interesante de parte del conductor de la selección. La frase del comienzo, la frase del gran Marcelo Bielsa, elegida antes de saber cómo saldría el partido. Por la nobleza de los recursos utilizados es que Argentina gana este partido. Más allá de que a veces con recursos nobles uno pierde, defender la nobleza de los recursos es lo que termina haciendo que uno gane, y eso es lo que ha traído a este equipo argentino a ganar 2 Copas Américas, a disputar 2 finales del mundo, ganar una en 2022 y estar a las puertas de hacer un nuevo partido el próximo domingo. Como ustedes saben muy bien, el fútbol en la Argentina tiene una raigambre enorme. Uno recorre los pueblos como mochilero, recorre los diferentes lugares de la Argentina, y una de las cosas que siempre encuentra es la canchita. Recuerdo ahora la canchita en Iruya, por ejemplo, estaban los muchachos jugando al fútbol, yo tratando de recuperar el aliento en esa altura tremenda, y ellos jugando allí al fútbol en la canchita en Iruya. Bueno, la Argentina tiene eso, uno recorre y uno sabe cuando realmente las noticias son noticias de fútbol y cuando realmente los que hablan saben de lo que hablan, y también se da cuenta de esas otras cosas que algunos quieren poner en las tapas de los suplementos deportivos como si fueran noticias, y en realidad son noticias de siempre. Si la historia camina, no hay marcha atrás. Mochileros al aire, memoria y libertad. Con la mochila al hombro, dale nomás. América Latina se vuelve a escuchar. Si la historia camina, no hay marcha atrás. Mochileros al aire, memoria y libertad. Facebook, WhatsApp o Instagram. Buscanos como Mochileros Radio, o si no, visitanos en www.mochilerosradio.com. Llevo mucho tiempo fuera de mí. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. El que depositó dólares recibirá dólares. El lema nacional siempre ha sido jódanse hoy para disfrutar mañana. Hoy dijo la radio que han hallado muerto al niño que yo fui. Recorremos la historia y encontramos las cosas que nos siguen contando como si fueran nuevas. La noticia de siempre en Mochileros. Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha caído en su campo el Athletic y que amaneció. La noticia de siempre arranca un 14 de julio de 1789. Los ciudadanos de París toman la prisión de la Bastilla, se lanza la Revolución Francesa, lo hemos estudiado en la secundaria. Los historiadores coinciden en que la Revolución Francesa da origen a la democracia moderna, más allá de que después de la Revolución Francesa Francia siguió alternando monarquía, república parlamentaria, otras cosas, ¿no? Pero digo, la creación de las ideas de la Revolución Francesa son las que incluso impulsan a muchos de los patriotas
aquí a principios de 1800 en Argentina y en otros países de América Latina. Ahora, la pregunta que me hago, sin visos de encontrar la respuesta, solo porque me gusta preguntar, es esa democracia que nació allí, ese proceso que se inició allí, ¿estará teniendo una nueva iteración? ¿Estaremos a las puertas de un momento nuevo de la democracia? Y Nico, yo creo que hoy el tema de la toma de la Bastilla se mudó al entorno digital, ¿no? Me parece que en 2026 hoy, bueno, hace un par de años ya, no solamente este año, toda la conversación global, digamos, no pasa solo por las urnas, ¿no? Sino por el desencanto ciudadano y sobre todo frente a los algoritmos que polarizan el debate y a las corporaciones tecnológicas, sobre todo, que concentran el poder de la información. Ahora le decimos corporaciones tecnológicas, ¿no? Porque realmente lo son, ya no son solamente medios hegemónicos, digamos. Así que es un nuevo momento para la democracia. Y me parece que ese momento exige recuperar de alguna forma la soberanía de la plaza pública frente al monopolio de las redes. Tal vez haya que pensar creativamente, digamos, pero bueno, da toda esa sensación, ¿no? Tenemos como una democracia en jaque, porque la democracia se da en los países y parece que los centros los centros de poder no tienen justamente fronteras, ¿no? Interesante, la charla sobre la democracia, una charla que por supuesto se podría llevar y varios programas más, pero me interesaba plantearles, queridas oyentes, la pregunta que cada tanto subyace en lo que decimos aquí en Mochileros, ¿no? Justamente en 1811, Francisco de Miranda enarbola la bandera venezolana por primera vez. De Miranda participó en la Revolución Francesa, participó en la Revolución Norteamericana, fue firmante del Acta de Independencia de Venezuela. Por haber participado en la Revolución Francesa, su nombre está grabado en el Arco del Triunfo. Un tipo que hasta tiene condecoraciones y grados militares del ejército ruso, Francisco de Miranda. Un tipo que había tenido una idea que luego es la idea que inspira o que impulsa a Bolívar, esa de la gran América Latina, de la gran América Central, que sin embargo, bueno, por una serie de alternativas que no viene al caso contar aquí, en algún momento lo acusa de traidor Bolívar a de Miranda. Los hechos que sucedieron entonces hacen que Miranda caiga preso, luego es llevado a España y fallece a los 66 años en España, también un 14 de julio, pero de 1816, solo 5 años más tarde. Y me parece interesante contar estas historias, Dani, porque me parece que coloca a los patriotas de América Latina, los coloca en un terreno mundano, humano, terrenal, lo cual, creo yo, en mi opinión humilde, revaloriza la tarea, pensando en que los tipos que hicieron esto eran tipos y minas, eran de carne y hueso, tenían dudas, tenían falencias, tenían errores, tenían necesidades, tenían todo lo que tienen los seres humanos y decidieron sobreponerse a eso para traernos hasta donde estamos ahora, ¿no? Sí, el primer comentario que me viene a la mente es que Miranda tenía su mirada puesta en Inglaterra, ¿no? Como muchos, también acá por el Río de la Plata, Córdoba, Santiago del Estero, que eran los polos, digamos, viniendo desde Lima para el sur. Y lo hablamos un poquito, creo, con el tema del 9 de julio, ¿no? Y esa compleja relación a veces entre Miranda y Bolívar, de alguna forma nos recuerda que la política no es de buenos y malos absolutos, ¿no? Hoy mismo asistimos a debates sobre la cancelación y la revisión histórica. Esto que hacemos nosotros a muchos no les gusta, te voy a decir. A veces entender esas contradicciones ayuda a madurar políticamente, ¿no? Incluso aquellos que dicen que la política no les interesa, ¿no? A veces para aceptar que el presente... hay que aceptar de alguna forma que hay grises y que hay héroes imperfectos y no ponerlos ahí arriba como si fueran superhéroes. Me parece que en esa mirada coincidimos unos cuantos. El 15 de julio de 1971 en Chile, el presidente Salvador Allende promulga la reforma constitucional que permitió la nacionalización de la gran minería del cobre.
La Corporación Nacional del Cobre, Codelco, que fue creada por ley número 17.450 el 16 de julio de 1971 y que estatizó la gran minería de cobre en un proceso que se había iniciado durante el gobierno de Eduardo Frei, ¿no? Un proceso denominado de la chilenización del cobre. Ahora, uno se pone a pensar un poquito sin hacer nombres, cada uno piense lo que le guste más. Qué casualidad, qué destino común han sufrido los y las líderes que buscaron devolver recursos naturales de manos privadas al estadio público, ¿no? A la cosa compartida, a la mirada estratégica que tienen que tener las naciones. Destino compartido me refiero a un destino de cárcel, de muerte, de proscripción. La verdad que es algo que uno no puede evitar pensar, no es casual justamente, ¿no? Sí, más allá de todo lo que vos decís, Nico, 55 años después de la nacionalización del cobre, se repite hoy, ¿no?, la historia con el tema del litio y toda esta onda de la transición energética. Y América Latina está debatiendo ese tema de crear consorcios estatales o alianzas regionales, que no es nuestro caso, ¿no? Acá en nuestro caso se habla hasta a veces de vender nuestra soberanía a empresas de afuera o a los gigantes tecnológicos, como nos está ocurriendo, ¿no? La verdad que esas mismas presiones externas que Allende sufrió en su época, no la estamos sufriendo porque los gobiernos son bastante permeables, digamos, pero es algo que está ahí en el debate público y que, justamente hablando de qué hacemos con la democracia, ¿no? Y cómo cambia la democracia con todos estos tiempos, la única forma de enfrentarlo sigue siendo en las urnas. El 16 de julio de 1809, en el Alto Perú, en el entonces Virreinato del Río de la Plata, la Revolución Independentista de La Paz, que es la actual sede de gobierno de Bolivia, bajo la dirección de Pedro Domingo Murillo, da lugar a la formación de la Junta Tuitiva, primer gobierno libre de América del Sur y origen de la independencia de América Latina. La Junta Tuitiva preservaba los derechos del rey español, ausente en América. Está bien, usted dirá, bueno, sí, todo muy lindo. Sin embargo, hay una frase interesante en la proclama de esa Junta Tuitiva que decía: ya es tiempo, en fin, de levantar el estandarte de la libertad en estas desgraciadas colonias, adquiridas sin el menor título y conservadas con la mayor injusticia y tiranía. Digo, aquí en Mochileros tenemos una costumbre de mencionar esta y otras sazonadas anteriores y posteriores a muchos de los movimientos independentistas o de las declaraciones de independencia más conocidas, ¿no? Más famosas. Me parece que es interesante analizar el movimiento y no cada instancia independiente, porque me parece que eso cambia no solo la comprensión de ese proceso, sino la comprensión de América Latina toda, Dani. Y sí, de alguna forma el espíritu, digamos, de esta junta tuitiva, que la verdad que no conocía así en profundidad, sigue vigente en la búsqueda de cierta integración regional frente a los bloques de poder, sobre todo norteamericanos, europeos y asiáticos, ¿no? Y la fragmentación que vivimos actualmente, obviamente que nos debilita, ¿no? Nos debilita para negociar en el escenario internacional. Y a veces ver esto de la historia como si fuera algo único y un largo proceso de emancipación, nos recuerda en realidad que la unión regional ya no es una utopía ideológica, sino que es una estricta necesidad de supervivencia económica, además. Totalmente. Dani, ¿sabés que gritar los goles de la escaloneta me dejó la garganta un poquito seca? Déjame que voy a tomar un poquito de agua, te dejo con un poquito de música y ya volvemos. En coñac y en felicidad. Soy el ritmo del mundo elegante, del pobre suburbio y del bulevar. Vuelvo a Cuba que todo ha cambiado, lo sé, con carencias de mar y pasión. Pero sigo la rumba de siempre, prendida al recuerdo del viejo solar.
Bueno, ahí está, tomamos un traguito de algo para bajar un poco la ansiedad, la tensión del partido. Escuchamos a Rubén Blades en vivo, Babanquere, allí, junto con Wynton Marsalis, el enorme saxofonista. Un 17 de julio de 1945 sucede la conferencia en Potsdam, en donde los aliados definen el destino de Alemania. Los aliados, Churchill, Stalin y Truman, Inglaterra, Rusia, Estados Unidos, se reúnen luego de la Segunda Guerra para definir el destino de los derrotados, principalmente de la Alemania nazi. Me parece que se malacostumbraron de ahí para acá, ¿no? A tomar decisiones, Dani. Totalmente, ¿no? 3 tipos que se repartieron el mapa del mundo y de alguna forma que sentó las bases de un orden global unilateral, digamos. Y que hoy se cae a pedazos por más que quieran ocultarlos, ¿no? Yo qué sé, estoy pensando en la vuelta de Irán a su país después del Mundial y Trump mandando a bombardear el país, ¿no? Es decir, la verdad que esos bloques alternativos, alternativos como los BRICS, de alguna forma, y otras formas de asociación de los países, evidencian, digamos, la pérdida de influencia de estas potencias tradicionales, ¿no? Inclusive con algunos socios propios de Europa, lo vimos con España, por ejemplo, de alguna forma con Francia, pero hasta ahí nomás, como que no termina de animarse. Y eso demuestra que el destino del mundo ya no se puede firmar a puertas cerradas, digamos. ¿Cómo sigue? No lo sé, pero eso es un poco lo que estoy viendo así a nivel general, ¿no? Sí, me parece que ese mundo unipolar, ese fin de la historia se acaba, pero bueno, la vamos viendo a medida que va pasando, ¿no? Así que vamos a seguir atentos, por lo menos, eso podemos prometerlo. El 17 de julio de 2008 sucede el infame voto no positivo en el que Julio Cobos desempata en el Senado en contra de las intenciones del gobierno al que en ese momento pertenecía, ¿sí? Llega la ley de retenciones al Senado, luego de pasar diputados, la votación termina con 36 votos positivos y 36 negativos. Julio Cobos, de extracción radical pero perteneciente al gobierno de la transversalidad de Cristina Kirchner, desempata como presidente de la Cámara y el proyecto de ley se cae. Digo esto porque las retenciones siguen y Cobos no. Me parece que su pedido de que la historia lo juzgue se ha cumplido, ¿no? Totalmente, ¿no? Digo. Totalmente. Sí, a pesar de los años que pasó de esa madrugada agónica de gente en la calle, ¿no? Y obviamente que el laberinto agropecuario y la relación con el Estado siguen igual. Ese voto positivo demostró nada más que se profundiza la grieta, pero los problemas estructurales realmente no se resolvieron, digamos. Más allá de que dispararon otras cuestiones, ¿no? Como que los ricos pueden cortar la ruta y los piqueteros no, ¿viste? O sea, esta idea de la gente del campo y uno imaginando, digamos, a un pequeño productor, a un chacarero, cuando en realidad cuando hablamos del campo hablamos de los pools de siembra y de lo que hacen negocio con eso y esta misma de gente del campo, tal vez de forma algunos desclasados, pensando de que son grandes productores, pero en realidad reciben migajas de estas grandes empresas, ¿no? Así que es un tema que no se resolvió y que siguen reclamándole a todos los gobiernos y después son los mismos que reclaman tener los mismos derechos que en Estados Unidos, cuando en Estados Unidos pagarían mucho más retenciones que acá. El 18 de julio de 1830 Uruguay jura su constitución. Fecha patria para los hermanos uruguayos, así que vamos primero que nada, Dani, con un abrazo del otro lado del río. Sí, totalmente, ¿no? Ese festejo será... Uruguay sigue demostrando una envidiable estabilidad democrática, digamos, aunque a veces escucho algunas radios del otro lado del río y critican bastante al gobierno. Y bueno, en un presente donde por acá se polariza todo, la verdad que hay que decir que el ejemplo institucional uruguayo, que nació en 1830, sigue siendo, digamos, de alguna forma una cuestión de madurez política en la región, digamos, más allá después de lo que podamos plantear en su posición regional, ¿no? Del Mercosur y en otros temas, ¿no? Pero bueno, hay que admitirlo, así que un abrazo para todos los hermanos uruguayos. El 18 de julio de 1923 nace Enrique Angelelli,
obispo argentino, beatificado por Francisco, abiertamente innovador, conciliar del Concilio Vaticano II y, por supuesto, asesinado por la dictadura militar. Y permitime, Dani, sumarlo acá con la siguiente efeméride, porque también el 18 de julio de 1994 se produce el atentado a la AMIA, con 85 muertos, más de 300 heridos, encubrimientos, complicidades en las altas esferas de poder. La pregunta es, o mejor dicho, la pregunta que no nos hacemos, o que no nos hacemos lo suficiente, tiene que ver con la justicia en la Argentina, ¿no? Sí, digamos que bueno, lo de Angelelli tiene que ver un poco con lo que también hablábamos, ¿no? Ahora, esta maldita costumbre del presidente de señalar a los que molestan como si fueran zurdos, ¿no? En la dictadura pasaba lo mismo, o sea, Angelelli no era comunista para nada, simplemente conocía la realidad de su pueblo y se puso al frente para defenderlo, ¿no? Creador, junto a algunas hermanas azules, Nico, del sindicato de amas de casa, y bueno, en tiempos donde el individualismo, digamos, cotiza en alza, digamos, y muchas desigualdades se profundizan, ese legado de él que tenía con un ídolo en el pueblo y otro en el evangelio, tiene como una vigencia urgente, digamos, ¿no? Y esa figura obviamente que incomodaba, y no solo incomodaba a los militares, sino que incomodaba a los terratenientes de turno, ¿sí? Inclusive algunos apellidos de La Rioja con algún presidente de la nación y hoy algún presidente de la Cámara de Diputados que molestaba, ¿no? Así que eso no hay que, creo que no hay que olvidarlo, gente que como los grandes medios de la nación recurrieron a los milicos para torturar a los dueños de papel prensa, digamos, acá pasó algo similar con Angelelli, ¿no? Por un lado. Y bueno, lo de la AMIA, obviamente, ¿no? Que sigue siendo un reclamo de justicia, más allá de todas las chicanas que han corrido alrededor de eso, y de alguna forma sigue siendo una herida dolorosa, justamente por un gobierno que se metió en un conflicto que no era nuestro, y lo terminamos pagando de alguna forma, ¿no? Creo que hasta ahora, con todo lo que nos ha pasado en estos últimos 2 o 3 años, la estamos sacando bastante barata, ¿no? Pero bueno, siempre es un riesgo someternos en un conflicto externo que no nos pertenece, simplemente para caerle bien no sé a quién. El 19 de julio de 1764 nace el doctor Juan José Castelli. Participó entusiasta de la gesta de mayo de 1810, fue vocal de la Junta de Gobierno, le decían el orador de la revolución, un tipo con una labia enorme, enviado al Alto a Perú, en un momento, encargado de impartir la orden de fusilamiento contra Santiago de Liniers, nada más y nada menos que el héroe de las invasiones inglesas, que había intentado hacer una contrarrevolución allí en 1810, arrancando desde Córdoba. Castelli dice, va y lo fusila, y si usted no lo fusila, yo lo voy a fusilar yo. Así que bravo, luego es derrotado, arrestado, enjuiciado por la Junta de Gobierno, que ya estaba entrecruzada por los combates entre morenistas y saavedristas. Por supuesto que nunca lo ayudó a Castelli a haber reivindicado los derechos de las minorías, entre ellas de los habitantes originarios. Estaba él ya muy enfermo y paradójicamente muere el orador de la revolución, afectado por un cáncer de lengua. Sí, algunos decían que era que encarnaba el fuego de la oratoria puesta al servicio de la transformación social. ¿No? Por otro lado, una virtud bastante escasa hoy en día, digamos, cuando a veces la retórica o el discurso político, cuando leen bien, ¿no? Los presidentes, digo, se reduce todo a eslóganes vacíos o a flyers diseñados, digamos, con inteligencia artificial para las redes sociales, ¿no? Es decir, la verdad que es muy loco, ¿no? Que tremendo orador como Castelli haya muerto sin voz y enjuiciado, digamos, por los suyos. Obviamente, eso nos advierte los peligros que tiene un sistema que a veces devora las mentes más lúcidas cuando se atreven, digamos, a cuestionar los privilegios establecidos, ¿no? Así que interesante conocer a un Castelli que a veces lo tenemos en el nombre de una calle, pero no sabemos bien qué hizo, ¿no? Y finalmente, el 19 de julio de 2007 fallece otro fundamental, Roberto Fontana Rosa. Decir que Roberto Fontana Rosa era dibujante era como decir que Maradona jugaba a la pelota, ¿no? Digamos, Fontana Rosa
era mucho más que un dibujante, como Maradona era mucho más que un futbolista, y la verdad es que su contribución no está solamente dada su tarea principal, que era la de ser dibujante, sino que su contribución también está en la escritura, en la literatura, en el lenguaje, en la cultura popular, en tantos lugares, en tantos espacios. Fontana Rosa, colaborador de Lelutier, por ejemplo, para que ustedes se den una idea. Y hablando de fundamentales, ¿no, Dani? No solamente los Castelli, los Fontana Rosa también son muy necesarios en estos días. Sí, totalmente. Creo que lo que más extraña de Fontana Rosa es la agudeza esa que tenía el negro para hacernos reír de nuestras propias miserias, ¿no? Por ahí, ¿no? A veces sin odio, sin resentimiento. Bueno, siempre casi sin odio y sin resentimiento, ¿no? Tenía esa elegancia intelectual que la verdad que hoy brilla por su ausencia en la escena pública en general, ¿no? Así que, pero bueno, también recordemos que el 20 de junio el Congreso Tucumano adoptó la bandera celeste y blanca, que no es algo menor, sobre todo como lo que estamos viviendo en el Mundial y demás, ¿no, Nico? Exactamente, así es. Así que este camino que se hace cada vez más largo nos invita a detenernos, nos invita a descansar, y así haremos. Buscamos un rinconcito, buscamos un lugar, destapamos una gaseosa sin azúcar, porque hay que cuidarse, y hacemos este primer alto en el camino. Como el primer trago de agua fresca en medio del camino polvoriento. La música, aquí, en Mochileros.
Bueno, Carlos Santana cumple 78 y acá lo escuchamos, acá lo respetamos, acá lo queremos, acá lo reivindicamos con este Samba Pa' Ti en vivo en Las Vegas. Este enorme músico mexicano, tipo que tiene lo que tienen los grandes guitarristas. Los grandes guitarristas no tienen que tocar muchas notas para que uno sepa que son grandes. Pueden tocar solo una. Y con solo una, uno sabe. Ese es Santana. Y por eso lo traemos acá, Dani. Sí, totalmente, ¿no? Un punteíto que también de los primeros que uno aprende a veces en la guitarra, porque te ayudan a comprender lo que es la música de temas clásicos, de riff habituales de los que pasamos por el aprendizaje de la guitarra, ¿no? Vamos a hacer una tanda y enseguida seguimos con más de este Mochileros. ¿Qué tal amigos mochileros? ¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Les saluda Roldán Trujillo desde Monterrey, Nuevo León, México. Qué gusto poder estar en contacto con ustedes. Muchas felicidades por otro gran aniversario que están teniendo ustedes. Felicidades Daniel, felicidades Macarena, felicidades Nico. Yo les dejo un fuerte abrazo. Les dejo un gran saludo para ustedes, para toda su audiencia en América Latina, en este gran trabajo que han hecho de unir a mucha gente, muchas voces, y eso es un gran esfuerzo lo que han logrado ustedes y merecen ser felicitados muy ampliamente, permanentemente por ese gran esfuerzo. Les dejo un fuerte abrazo, pásenla bien, nos veremos pronto, ya los visitaré para acompañarlos en alguna emisión con ustedes allá en vivo, en sus estudios, en su cabina. Les dejo un fuerte abrazo, los saluda Roldán Trujillo desde Monterrey, Nuevo León, México. Abrazo para todos. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Y arriba del puente las cosas pendientes. La gente que pasa, que mira y no siente. Tomate, lechugas y pan del mercado. Quiero, te odio, me tienes cansado ya. Seguimos en Mochileros, vamos a mirar debajo del puente y vamos a seguir con una temática futbolística, pero como Dani decía al principio, así de costado, así de refilón. No le vamos a contar cómo fue la jugada del segundo gol, seguramente usted lo vio. No vamos a decirle nada ni de Messi, ni de Cuti Romero, ni de Harry Kane. Vamos a hablar de otra cosa. Mi amigo Daniel plantea una pregunta acá que a mí me parece muy interesante. ¿Es posible que el fútbol sea apolítico? ¿O cada vez que gritamos un gol, cada vez que elegimos un club o que vemos un partido, estamos tomando una postura ante el mundo? Y yo voy más allá de esta pregunta muy pertinente que hace mi amigo y les digo, ¿es posible leer un evento ya no deportivo sino cultural, como es el fútbol, en una clave que no sea una clave política, en el sentido más benévolo y tradicional de la palabra, Dani? Para eso lo traemos a Darío, es difícil pronunciar este Stanheimer. Exacto, Stanheimer, Darío Stanheimer, ¿no? Perdón. Que tiene un comentario acá de 5 minutitos para hacer un disparador para el programa. Yo a veces me pregunto si hay en el fútbol ideología política puesta en juego ahí, ¿no? Yo creo que sí. ¿Hay una izquierda y derecha en el fútbol? Digo, más allá de que ustedes no sé si saben que hay equipos, por ejemplo, hay equipos españoles que son hipernacionalistas y que no admiten jugadores de otro país.
Hay una hinchada que es la de la Lazio, que es fascista. Cuando la hinchada grita en gestos así, vivas a Mussolini y cosas por el estilo. Hay la rivalidad del Real Madrid con Barcelona y con el Atlético también tiene que ver con cierta afinidad política, que no significa que no haya un hincha del Real Madrid que no sea de izquierda, pero hay una afinidad fuerte de la hinchada del Madrid del Real, digamos, con posturas más franquistas o post-franquistas. O sea, eso también. Ahora entra en juego. Ahora, yo creo que hay otra cosa ahí en el fútbol, que es que en esto de la primacía de lo colectivo y de lo individual, ¿no? Que eso también se pone en juego. O sea, el fútbol es un fenómeno colectivo y sin embargo está muy puesto, como decíamos antes, en la celebración de lo individual, de la destreza individual. Hay desigualdad social en el fútbol y eso hace también a esquemas o estrategias de juego. O sea, hay equipos que tienen presupuestos millonarios y equipos que no tienen un mango. Entonces, hay una desigualdad social. Entonces, cuando uno le exige a un equipo, digamos, que no tiene un mango, que salga a jugar de igual a igual contra un equipo rico, es mandarlo a un suicidio. Digo, si esto es una guerra y de un lado hay un ejército hiperpoderoso y del otro lado, o sea, David contra Goliat, creo que el Peque Schwartzman en el tenis habló de David contra Goliat, cuando le ganó a un gigantón. Sos David contra Goliat, o sea, ¿cómo le ganó David a Goliat? No salió a pelearle de igual a igual. Si ahí estuviese toda la escuela lírica del tiki-tiki, ahí me salió al final, analizando la pelea de David contra Goliat, le diría a David, loco, andá de igual a igual y vean quién pechea más al otro. David agarró una piedra, una onda, hizo ¡pum! Y le pegó al gigante en el medio de los ojos y le ganó. Y no estaba reglamentada la prohibición de usar onda. Jugó en el límite, pensó estratégicamente, porque si no es imposible. El fútbol es el único deporte que tiene la ambigüedad suficiente para que un débil le pueda ganar a un fuerte. Creo que en el básquet no, en el tenis tampoco. Ganás un set, pero te llevan puesto. Acá hay una ambigüedad, me parece, que posibilita esto. Pero claro, el discurso bien pensante, celebratorio del fútbol como entretenimiento y buen juego, exige al que tiene menores condiciones, ¿no? una prestancia similar. Entonces yo creo que hay izquierda y hay derecha también en términos de estilos. La primacía de lo colectivo por sobre lo individual habla de un tipo de apuesta. Ahora, cuando juntás todas estrellitas, y entonces las estrellitas te van a ganar un montón de partidos, pero hay que pagarles. O sea, habla entonces de un emprendimiento diferente. O sea, ahí me parece que se juega algo de lo político. Y lo último es en temas, en términos de espectacularización. Digo, el fútbol se ha vuelto un fenómeno espectacular, ¿no? En el sentido de, digamos, no solo es espectáculo porque en los últimos años está absolutamente tomado por lo que es, digamos, su televisación, su circulación mediática, sino también, y más allá de que los jugadores, que cada vez es más insoportable ver cómo después de una jugada se ven en la televisión para ver cómo salen, si se los ve mejor o peor en la imagen, la espectacularización tiene que ver, lo mismo que con el fútbol, con un montón de otras actividades, cómo se volvió un fenómeno mediático. Creo que lo más interesante que lo que plantea, ¿no? en toda la charla que hace este filósofo de alguna forma, por ahí esta idea de que el fútbol, también lo dice Víctor Hugo muchas veces, ¿no? Hay muchos relatores, que es el único espacio donde por ahí el débil todavía tiene la posibilidad de ganarle a un fuerte, ¿no? Ni que hablar del día de hoy, Nico, ¿no? Argentina e Inglaterra. Entonces, digamos, hay algo muy notable en esto que vos planteás, que plantea Darío. Esta idea de la igualación, ¿no? De la diferencia desdibujada entre el equipo millonario y el equipo
con menos plata, entre el equipo del primer mundo y el tercero. Es interesante desde ese lugar, porque el fútbol tiene esto de que incluso otros deportes no tienen, ¿no? Y a mí me parece interesante también pensarlo en términos de la campaña que recién mencionábamos, que se hablaba de ese ataque contra Argentina, de esa insistencia de que Argentina tiene el Mundial comprado, que lo tiene a Infantino en el bolsillo. Digo, el que vio el partido de hoy ya se dio cuenta que no. Pero interesante porque justamente, de algún modo, oculta o olvida convenientemente los momentos en los cuales eso efectivamente sucedió. Y efectivamente sucedió para los equipos que hoy nos acusan de tener el Mundial comprado, ¿no? Es interesante esto. Cómo replica algunas instancias que se dan en otros lugares que no son el deporte. Sí, la verdad que la reflexión a mí me lleva a varios lugares, ¿no? Un poco partiendo un poco de la reflexión de Darío, ¿no? Este tema de que el fútbol hoy esté tan dominado por la tele, por la especulación, por el juego, ¿no? Invadido, a veces parece que los jugadores perdieron, digamos, su esencia, o que se perdió también esa idea de grupo, de colectivo, de lo popular, ¿no? Y me viene obviamente nuevamente el partido de hoy, ¿no? En donde por ahí se apuntaba en esto que vos decías, un poco nuestro gran ídolo popular, digamos, que es Messi actualmente, ¿no? Y sin embargo hoy Messi demostró que en realidad se gana el equipo, y que si no se juega para el equipo difícilmente se pueda ganar, por más que sea el mejor del mundo. Y creo que eso está bueno reivindicarlo, ¿no? Hoy triunfó lo colectivo sobre lo individual, ¿no? Me parece que eso es súper importante, ¿no? Pero bueno, lo llevamos a otro punto como para cerrar la charla, que es lo que pensaba Diego también de estos temas, ¿no? Diego a veces decía que bueno, que él no sabía mucho ser político, de hecho lo vamos a escuchar ahora al final de la charla, pero bueno, el solo hecho de haber existido, de su voz dándole visibilidad a Fiorito, a su barrio, enfrentarse a los poderosos de la FIFA, intento fallido de crear un sindicato de fútbol a nivel mundial, una locura, ¿no? Que muchos jugadores lo siguieron, pero muchos otros no, por distintos motivos. Es decir, fueron actos políticos. Y no sé si fue tan grande como el que le hizo a los ingleses, pero se enfrentó, ¿no? Y puso en discusión ese poder en pos, digamos, no de los jugadores más famosos, sino de aquellos que están más alejados de ese ambiente, ¿no? Entonces, también ahí está presente la política, porque esto más que nada para aquellos que dicen que yo no soy político. La política está en todos lados, y acá también. La política está en todos lados. Vamos a escucharlo al Diego, Dani. Vamos a escucharlo al Diego y después nos vamos a escuchar música. Claro. El berretín mío era de la justicia social y de todo lo que yo veía que Fiorito era olvidado, y que yo veía que por ahí a la capital se daba mucha más bola y todo eso, ¿no? De grande pienso que sigue siendo de la misma manera. El poder de uno, no, a mí no me gusta. Yo quiero el poder que sea repartido y que bueno, que pueda la gente disfrutar de ese poder. No solamente una dictadura y decir esto es blanco, esto es negro, esto es rojo. No, hay que discutirlo. Por la cabeza del Chacho en algún momento pasó que estuvieras involucrado en el asunto. ¿Y vos cómo la ves esa? No, yo le agradezco mucho, pero yo no sé ser político, de verdad. No sé ser político. Yo creo que para ser político hay que tener mucha necesidad o hay que nacer. ¿Qué haces, Nico? Vení, tomate un mate caliente. El mate caliente que te da un amigo después de la tormenta. La música, aquí en Mochileros. Junio en la ciudad, sol
barrial rodó la luna, los grillos dieron la señal y al corazón de un niño llegó la gracia. Por una endija del cartón, como un silbido helado entró, un brujo que aparece de vez en cuando. Vamos, le dijo al niño, tu sueño tiene una estrella. Toma este campo libre y esta pelota de medias. Vamos que están los duendes dispuestos para jugar. Antes que cante el gallo partiendo la oscuridad. Desde el azul se han desprendido panes dorados por la luz. Y ahí está nuestro segundo alto en el camino, la canción del brujito, Dani. Sí, ahí lo tenemos, a Peteco con 2+1, un grupo que me gusta muchísimo, una versión más de la canción que el Peteco le hizo a Diego, me parece que una de las más lindas, donde habla de la ilusión y justamente todo esto que venimos reflexionando debajo del puente, para disfrutar. Tanda, y en la segunda hora, más mochileros. Presento el megahit. Toma este campo libre y esta pelota de medias. Vamos que están los duendes dispuestos para jugar. Antes que cante el gallo partiendo la oscuridad. Hacemos una parada de 5 minutos. No te distraigas, enseguida sigue el viaje de mochileros. Estoy cansado de buscar. Te traeré la lluvia encerrada en un beso. Recorremos el continente con nuestra mochila al hombro, pero lo hacemos de radio en radio, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo. Las radios comunitarias de América Latina, acá, en Mochileros Radio. Nunca más estar triste. Los programas, las historias, los protagonistas de nuestra América Latina, todo en una sola radio. Un dial que va girando lentamente y recorre los senderos de América Latina a través de las radios comunitarias y los programas en cada pueblo y cada ciudad del continente. Nunca más estar triste. Música, río, mar, raíces, solidaridad. Cada semana, Mochileros.
Caminando Latinoamérica nos reconocemos, entendemos lo que somos. Somos parte de una misma patria, somos parte de un mismo continente. Radio, como en un ritual. Escuchar Mochileros es un ritual cada semana. Gracias por escucharnos desde allí donde estás. Ahora cargamos las mochilas y volvemos al camino. Al fin y al cabo, como dice Eduardo Galeano, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta. Canciones que se grabaron en la memoria colectiva. Canciones que desafiaron el olvido y se metieron para siempre en nuestras mochilas. Just to reach you, Julia. 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 Ocean child calls me, so I sing the song of love, Julia. Seashell eyes, windy smile calls me, so I sing the song of love, Julia. Her hair of floating sky is shimmering, glimmering in the sun. Julia, Julia. El 15 de julio de 1958 fallece Julia Lennon en un accidente. La mamá de John, la historia de John y su madre es conocida y es durísima. John no será nunca el mismo a partir de la muerte de Julia. Dicen que a veces del dolor salen cosas hermosas. Estamos escuchando Julia, la canción que John le dedica a su madre, una canción musicalmente sublime, con una letra hermosísima, desgarradora al mismo tiempo cuando uno conoce la historia. Una canción de mis favoritas, no de los Beatles ni de John, sino de todas las canciones que se han hecho en la historia. Lo he dicho varias veces acá. La memoria para Julia y para su hijo John en esta canción. Sí, hermosa canción, ¿no? Hoy, donde por ahí todo pasa por la inmediatez de las plataformas, las canciones diseñadas en laboratorios, volver a escuchar a veces a Lennon con esa voz desnuda nos reconecta en realidad con la verdadera función de la música, ¿no? Que a veces es ser un canal de catarsis y de sanación humana, ¿no? Vamos a hacer una tanda y enseguida seguimos con más mochileros.
Este amor compañero está basado en el respeto, el buen trato, la ternura, la honestidad y la generosidad. Es una forma de quererse basada en la solidaridad y el compañerismo. Mochileros, solidaridad por los caminos de América Latina. Esta es nuestra América. La que late en las calles. La que respira en cada rincón. La que los grandes titulares no muestran. En Mochileros desenterramos las historias que construyen nuestro continente. La otra voz, la que no te cuentan, la que tenés que escuchar. América escondida, las voces que el mapa oficial no muestra. América escondida, nuestros caminos, nuestros mapas. Seguimos en Mochileros América Escondida, noticias del sur global. Claro, por supuesto, hablar de fútbol sin prestar atención puede significar que el fútbol esté tapando otra cosa. Y eso también es político, atención. No es ajeno a ningún gobierno. El Mundial lo podemos recordar en varias instancias. Podemos recordarlo incluso a Alfonsín en 1986 pidiendo que se vaya Bilardo, por nombrar solo un ejemplo que está alejado de la actualidad para no herir ninguna susceptibilidad. Y entonces, claro, cuando uno mira por atrás de la pelota, en el sur global la jugada es otra. Los centros llueven desde otro lugar. Y lo que está en juego no es una Copa del Mundo, sino la dignidad del ser humano, los derechos y los nuevos ejes de poder de los que nadie te está hablando, Dani. Sí, totalmente. Y la primera noticia que recibimos, justamente una otra cara de la crisis migratoria, ¿no? Porque hay deportaciones masivas desde Sudáfrica, digamos, mientras las selecciones africanas, digamos, disputan la gloria, ya se fueron todas, lamentablemente. Dentro del propio continente se vive una de las mayores crisis de expulsión de trabajadores de la región. De alguna forma Sudáfrica replica las políticas de frontera dura que solemos ver en el norte global. Hay una repatriación de más de 53.000 inmigrantes apenas en un mes, Nico, en medio de fuertes protestas internas de carácter anti-inmigración que obligaron a desplegar al ejército, digamos. Tremendo, la verdad. Pobres los hermanos del continente africano que tuvieron una actuación destacada, pero que claro, la problemática solapada es la misma. Podemos hablar de algo parecido en Venezuela, Dani. El gobierno de Venezuela actualizó la trágica cifra de fallecidos tras el doble sismo del 24 de junio. Más de 4.500 fallecidos, los heridos se cuentan ya por miles. Y esto ocurre mientras Venezuela lidera el ranking de inflación regional, seguido por Bolivia. La verdad es que muchas veces cuando suceden este tipo de cosas, otra vez el foco mediático internacional se aleja de lo que es una catástrofe, digo yo, Dani, histórica para Venezuela. Sí, realmente es una tragedia humanitaria tremenda que por ahí no dimensionamos, ¿no? Esta semana hubo noticias también bastante complejas de esto. Encontraron, no sé, cosas lindas y cosas feas, ¿no? Creo que encontraron como una familia viva entera, pero después aparecieron casi 200 cadáveres debajo de los escombros, o sea, juntos. Así que es tremendo ese tema, ¿no? Seguimos con América Latina, Nico. El cambio climático y la logística en la cumbre de Montevideo. O sea, hay una cumbre. En Montevideo se celebra la Conferencia Regional de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, donde los países latinoamericanos buscan coordinar una agenda de industrialización verde. Esto que es medio verso, medio en serio.
no sé cuál es nuestra participación, ¿no? Porque la Argentina está totalmente vive un proceso de desindustrialización. Sí, tal cual, totalmente. Así que bueno, veremos cómo se habla de una crisis climática que impacta directamente, mientras las grandes potencias se reparten el territorio de América del Sur con el tema del litio y otros emprendimientos así extractivos, ¿no? No hablemos de los alimentos y los cultivos, ¿no? Una crisis de la que hablamos habitualmente aquí en Mochileros y que, bueno, tiene este capítulo, ¿no? Digamos que es tan interesante y que también tiene que, digamos, ameritaría un programa propio, ¿no? Pero también hay algo interesante aquí y nos vamos de vuelta para África, Dani, porque la noticia es que Ghana le dice que no a Trump. El gobierno de Ghana rompió oficialmente las negociaciones con los Estados Unidos en rechazo de un acuerdo de ayuda sanitaria por $109 millones porque Trump exigía a cambio la entrega de datos de salud personales e íntimos de los ciudadanos ganeses. Y acá también hay un tema que puede llevarse un programa entero y que está relacionado con lo que hablábamos más arriba de la democracia, el tema de los datos. No los datos ya solo por la entrega de los datos per se, sino por lo que el análisis de esos datos les da a aquellas personas que se dedican a ese análisis en contra de la voluntad de los dueños de esos datos, ¿no? Y en ese sentido, la dignidad del gobierno ganés de no aceptar dinero a cambio de cualquier cosa, ¿no? Sí, bueno, ahí aparece un tema que en algún momento vamos a tener que abordar, que es primero que es una elección de dignidad y de soberanía digital de Ghana, ¿no? Exacto. Que prefiere prescindir de esa cantidad de dólares para no vender los datos médicos, digamos, de su población. Y el otro debate es el tema del neocolonialismo de datos que vos hablás, ¿no? O sea, son conceptos que se vienen hablando, desarrollando, que hay gente que está pensando, que está y que evidentemente tiene que ver con esta grieta también, si querés, entre el sur global y el norte, digamos, industrializado o que quiere vivir de los recursos del sur, digamos, una palabra más fácil, ¿no? Bueno, nada, un pequeño recorrido por esta América escondida. Hoy, Indoamérica, noticias del sur global, como hemos dado en llamar en este momento. Vamos a hacer una pequeña tanda y cuando volvamos nos vamos a ir para Paraguay, a recorrer un hermoso sitio que tenemos guardado para todos ustedes. Hola, mi nombre es José Paz, soy músico, artesano y docente de Santiago del Estero. Un saludo grande para este programa tan hermoso que se llama Mochileros. Un abrazo grande de Santiago del Estero. Que sigan difundiendo lo que es la cultura de nuestro país para toda Latinoamérica. A mí no me compadezca, ya tengo el alma sufrida. Soy como música, río, mar, solidaridad, compañerismo. Los viernes, Mochileros. Muchas noches y he pasado buscando esta chacarera. ¿Cuántas noches pasaré buscando compañera? Cada ciudad, cada pueblo, cada paraje guarda una historia. Las voces de quienes viven y de quienes un día lo eligieron como su lugar en el mundo. Rincones de Latinoamérica donde la vida se cuenta entre ferias y plazas, entre aromas de cocina y guitarras en la noche. Aquí en Mochileros Radio abrimos la mochila para descubrir ciudades. Donde la geografía tiene rostro, la cultura tiene sabor y la fiesta se vive en las calles. Porque conocer un lugar es escuchar a su gente.
Seguimos en Mochilero, Pueblo y Caminos, Paraguay. Villarrica, una de las ciudades más singulares, más culturales, más fascinantes del Paraguay. Esto lo dice amigo Daniel Sotero, que la conoce. Yo no tengo la suerte, pero no importa, porque con este informe que tenemos a continuación seguramente la conoceré yo y la conocerán también todos y todas ustedes. Vamos a escucharlo. Hola youtuberos, ¿cómo están? Bienvenidos a la preciosa, hermosa Villarrica del Espíritu Santo en nuestro Paraguay. La ciudad de Villarrica está ubicada en el centro sur de la República del Paraguay, en la región oriental, y es la capital del departamento del Guairá. Fue fundada el 14 de mayo de 1570 y tiene una población aproximada de 77.000 habitantes. La forma más rápida de llegar a Villarrica desde Asunción es a través de la ciudad de Paraguarí, y la distancia es de 158 kilómetros. Ahora estoy caminando por la Plaza Libertad, que es una plaza que se encuentra enfrente a la Catedral de Villarrica, una catedral hermosa. Yo creo que una de las cosas muy lindas que tenemos, creo que en común los países latinoamericanos, son estas plazas que se ponen enfrente a las catedrales. Un lugar bellísimo acá en la ciudad de Villarrica es la iglesia de Ubarotú, está hecho totalmente de piedras. Otra plaza interesante que tiene la ciudad es la Plaza de los Héroes, que se encuentra enfrente misma a la municipalidad de la ciudad. Y bueno, creo que cada ciudad tiene una particularidad interesante, ¿verdad? Y la ciudad de Villarrica, que está con la fama de que es al revés, tiene una particularidad muy interesante. Uno, dentro de esta plaza, tiene negocios gastronómicos de todo tipo que se encuentran del otro lado de la vereda. En cambio, uno puede venir y sentarse, pero del lado de la plaza. Sí, eso es una particularidad muy, muy simpática de esta preciosa ciudad. Estamos en el Parque Upapuntá y como últimamente ha sido nombrado el Parque Manuel Ortiz Guerrero, pero más conocido en la ciudad como Upapuntá, así que uno puede llamarlo de ambas formas. Es un lugar imperdible para visitar cuando uno viene a la ciudad de Villarrica. Este es un parque hermosísimo donde tiene un sendero para poder caminar alrededor del parque. Fíjense que hay un lago en el medio que es muy, muy lindo. Hay patos, hay carpinchos que están allá. Y también tiene un parque para niños. Realmente es un lugar precioso para venir a pasar una tarde en familia y venir a conocer parte de nuestro hermoso Paraguay. También en este mismo predio se encuentra el Estadio Upapuntá, que es un estadio de los más grandes cerrados que tiene el Paraguay. En este estadio se hace el famosísimo Festival de la Raza. Existe aquí una surgente de agua, un Ucuá, y cuenta la leyenda que si alguien viene y toma el agua de este lugar, definitivamente va a terminar enamorado de una guaireña. Yo recuerdo que hace muchos años tomé acá y bueno, luego me casé con una no guaireña, pero sí descendiente de Guay. Definitivamente capaz, hay algo de cierto en todo esto. Yo nací en la ciudad de Villarrica, desde esta ciudad la amo profundamente, la conozco muy bien porque siempre vengo acá. Y es que la reflexión me viene, a veces como paraguayos nosotros no valoramos toda la belleza que tenemos en nuestro país. Y no solo que no valoramos desde el punto de vista que no podemos venir acá a apreciar tanta belleza en las diferentes ciudades que tenemos en Paraguay, sino que tampoco no tenemos la conciencia para poder cuidar, conservar, promover lugares como estos. Parte de amar nuestra patria es hacer que todos estos lugares estén cada vez más lindos. Y esto no es solo una responsabilidad de los gobiernos, de las municipalidades, sino que de cada uno de nosotros que nos animamos a cuidar y a aportar en algo. Comenzando por no ensuciar estos lugares y no solo no ensuciar, sino que ver qué de nuevo podemos dar, qué de bueno podemos aportar, qué arbolito podemos plantar. Y nuestro Paraguay siga siendo este lugar tan bello y aún más. Y que podamos seguir diciendo que somos el país más feliz del mundo. Estamos recorriendo un poco también la vida nocturna que hay acá. Y estamos viniendo a un lugar de los que se ha convertido en estos últimos tiempos en un lugar icónico dentro de la ciudad. Es un bar, restaurante. Mucha gente me habló muy bien del Patio Guaí. Y bueno, entonces vine un poquito para ver qué tal esto y por sobre todo que hay algo muy interesante. Sabemos que mucha gente dice de que en Villarrica muchas cosas se hacen al revés. Y por eso acá vamos a probar algo que se llama la hamburguaí. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, señores, me acaban de traer la hamburguesa guaí. Señores, esto es un espectáculo total. Carne, pan, carne. Buenísimo, buenísimo.
una de las peculiaridades que tiene la ciudad de Villarrica es que todavía tienen un medio de transporte que obviamente hoy se usa solamente a modo turístico, pero es realmente muy muy genial, que son los famosos carumbé. Carumbé, bueno, en el idioma guaraní significa tortuga. Los carumbé existían en la ciudad de Villarrica y la ciudad de Encarnación nada más. Pero hoy por hoy la ciudad de Encarnación, que ya bueno, se ha modernizado muchísimo ya por todo este tema del turismo, de la playa y todas estas cuestiones, y ha dejado de tener los carumbés. Entonces Villarrica hoy por hoy es la única ciudad en el Paraguay en donde uno puede venir con los niños, subirse en este carrito y hacer un recorrido por la ciudad. Porque Pablo está entusiasmadísimo con este viaje. Muy bien, un viaje en carumbé que es dar una vuelta, unas cuadras de la ciudad, que yo creo que es más que suficiente para el paseo con los niños, que se puede hacer aquí exclusivamente en la ciudad de Villarrica. Villarrica del Espíritu Santo, ciudad de la cultura, ciudad de la música, cuna de Manuel Ortiz Guerrero y de muchos otros artistas. Me voy feliz de poder hacer este programa aquí en mi ciudad natal, pero quiero invitarles a ustedes que vengan a la ciudad de Villarrica, la capital de la República del Guairá, y van a disfrutar de gente maravillosa, de un lugar hermoso, y para que vean que este Paraguay tiene tantas cosas bellas que ver. Muy bien, un saludo al revés y a ver, chao. Bueno, ahí está, Dani, Villarrica, una capital cultural de Paraguay. Sí, no, la verdad que no la conozco, Nico, no llegué a Villarrica. Ahí va. Pero sí me llamó la atención ciertas cosas que tienen que ver con la historia misma, que a veces uno no sabe de los países de vecinos, ¿no? Como que esto que es una ciudad andariega, dicen algunos, porque se mudó 7 veces de lugar, huyendo de invasores antes de quedarse quieta, digamos, ¿no? Después hay es la capital cultural e histórica del Guairá, digamos. Es cuna de poetas, de artistas y demás. Y hay una cordillera, la cordillera del Ibutiruzú, digamos que su cerro más alto tiene 842 metros. Para los cerros que tenemos en Argentina no es nada. Pero bueno, muchos le gusta subirlo, digamos, es como una especie de rito de iniciación para los senderistas. Y bueno, estos audios que encontré y estos relatos de la ciudad me parecieron súper lindos para recorrer, y sobre todo ciudades que no conocemos, y por ahí alguien se anima en estas vacaciones de invierno. ¿Quién te dice? Vamos a hacer una tanda y volvemos con música aquí en Mochileros. Hola amigos mochileros, aquí Antenor para saludarlos desde Perú, desearles unas grandes felicitaciones por esos 10 años del programa. 10 años, wow, bastante tiempo, un gran proyecto que continúa y seguramente continuará con las ganas que ustedes le pongan. Les envío un gran abrazo, pásenla bien, disfruten, celebren como se debe, porque 10 años no es cualquier cosa. 10 años es experiencias buenas y malas, pero que al final suman. Les mando un gran abrazo y sigan los éxitos que hasta ahora cosechan. Cuídense, un gran abrazo aquí desde Perú. Las
La música es una sola. Y aunque parezca que ritmos y culturas son muy diferentes, están más cerca de lo que creemos. Del cerro vengo bajando, camino y piedra. La música nos une, nos transporta, nos acerca, nos hermana. los sonidos que nos igualan son más fuertes que los que nos distinguen. Dicen que no tienen canto los ríos que son profundos, mas yo aprendí en este mundo que el que tiene más hondura canta mejor por ser hondo y hace miel de su amargura. La música en Mochileros. La música en Mochileros. Seguimos en Mochileros, momento musical. Tenemos canciones de invierno, un picadito de canciones para todos y todas ustedes, aquí a continuación. Y ya arrancamos inmediatamente porque este primer hombre que viene a continuación es un gran prócer de la música nacional. Vamos a escuchar. El tema se llama ¿Cómo me gustaría ser negro? De Oscar Moro y Beto Satrañi, junto con Charly García. El 11 de julio es el Día del Baterista en la Argentina, a propósito de este gran lista de bandas como Serú Girán, La Máquina de Hacer Pájaros, Los Gatos, también, ¿por qué no? Color Humano, un gran baterista que se nos fue un 11 de julio de 2006. Y por eso escuchamos ese tema, Dani. ¿Cómo me gustaría ser negro? Temazo, además, provocador, desde el título ya. Sí, tiene Oscar Moro con Beto Satrañi un trabajo que justamente es Moro Satrañi, digamos que tiene temas muy interesantes, ¿no? Y por ahí está perdido ahí en la discografía del rock nacional. Interesante para que se acerquen los oyentes y vayan a buscar sus canciones. Vamos con la siguiente.
miras Ventolin a dos manos, que tomás el champán bien frappé y tenés gigolo bien bacán, sos un biscuit de pestañas muy arqueadas, muñeca brava, bien cotizada, sos del Trianón de Villa Crespo, mi longuerita, juguete de ocasión. Tenés ¿qué te hace? Y 20 abriles que son y bien repleto tu monedero pa' patinarlo de norte a sur. Te llaman todos porque a los giles mareas. Pa' mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor. ¿Se animan a empezar el segundo? Y si el llanto te viene a buscar, escurrí tu dolor y reí y meta champán, que la vida se te escapa, muñeca brava, flor de pecado. Cuando llegues al final de tu carrera, tus primaveras verás languidecer. Estamos escuchando Muñeca Brava. El autor es Enrique Cadícamo, que nació en General Rodríguez, en provincia de Buenos Aires, un 15 de julio del 1900. Tiene más de 800 temas compuestos Enrique Cadícamo, entre ellos, como digo, Muñeca Brava. Algunos de esos 800 temas, Los Mareados, Ancló en París, Nostalgias, nada, una pavada lo que hizo don Enrique, y por eso lo celebramos aquí. Sí, un lindo tema por Adriana Varela, así que para disfrutarlo y para recordar a este gran compositor argentino que tiene temas como Los Mareados, Anclado en París, Nostalgia, ¿no? Un fuera de serie del tango argentino. Y vamos con la siguiente ya. Yo traigo en mi guitarra las voces de mi gente. Vengo de un pueblo viejo al que nunca olvidé. Y tengo en la palabra el fuego del nordeste, quemándome la sangre con piel de chamamé. Soy del nordeste argentino, para lo que guste mandar. Llegan mis sueños las aguas del Paraná y Uruguay. Tengo por puerto el camino y por vos el Zapucay. Conozco la bravura del río cuando estalla, buscando tiempo abajo la paz para el mensú. Mi grito se subleva, abre en el monte un tajo y de verde me muero amando al Iguazú. Soy del nordeste argentino, a lo que guste mandar. Riegan mis sueños las aguas del Paraná y Uruguay. Tengo por puerto el camino y por vos el
del Zapucay. Bueno, estamos escuchando a Cito Segovia, cuyo nombre era Ramón Andrés Segovia, nacido el 19 de julio en Resistencia, una figura emblemática del folclore de Chaco, pero también de toda esa región, esa hermosa región del NEA argentino, y por eso estamos escuchando las voces de mi gente, Cito, fallecido en un trágico accidente de vehículos, daño en Bellavista, relativamente joven, la verdad. Sí, se dice que fue el impulsor de la nueva trova chaqueña, ¿no? Y si estén escuchando la letra de esta canción, donde habla de su pueblo, de su gente, van a entender por qué, ¿no? Que hace chamamé, que hace folclore del litoral, pero con letras realmente súper interesantes. Vayan a buscar lo poquito que hay en YouTube todavía de él, y me pareció súper interesante de poner este tema en la mochila, ¿no? Vamos con la siguiente. Cuando me dé por morirme sobre mis pasos andando, voy a volver a las carpas para borrarlos bailando. Santa Leoncia de Farfán, de la quebrada de Reyes, baja la carpa de Yala con 70 años que tiene. Baja la carpa de Yala con 70 años que tiene. La harina del carnaval le pensamienta las sienes cuando sobre el mujerío su canto finito crece. Cuando sobre el mujerío
tierra reverdece. Alegre. Bueno, para cerrar tenemos dos temas de este maravilloso poeta del folclore nacional. Estamos hablando de Manuel José Castilla, que nace un 14 de agosto de 1918 y fallece en Salta un 19 de julio de 1980. Es el autor de básicamente todas las canciones que usted conoce del folclore, casi, le diría todas. La que estamos escuchando acá es La Cantora de Yala, y la cantan Liliana Herrero junto con Juan Falú, otros dos próceres del folclore nacional, Dani. Sí, una interpretación muy interesante de esta canción que relata la historia de una abuela ahí en la zona de las Termas de Reyes, ¿no? Así que muy, muy inspirador, muy lindo la canción. Y la próxima, Nico, te adelanto, o sea, que es una canción también muy conocida de Castilla y el Cuchi Leguizamón, que se llama Maturana, y que León Gieco hace un comentario muy interesante. Se ve en un audio que conseguimos de algún recital fuera del país, explicando un poco quién es Castilla y qué significa la samba para los argentinos. Ahí está, vamos a cerrar entonces con Maturana de Castilla y Cuchi Leguizamón, por supuesto, la dupla maravillosa, interpretada por León Gieco, y empezamos así a cerrar el programa del día de la fecha. La samba argentina es como el blues de acá, digamos, ¿no? The Argentinian samba is almost like the blues here in United States. Es Maturana, chileno de nacimiento, anda rodando la tierra con toda su tierra adentro. Anda rodando la tierra con toda su tierra adentro. Tanto andar esos montes, en Salta se ha vuelto hachero. Si va a voltear un quebracho, llora su sangre primero. Si va a voltear un quebracho, llora su sangre primero. Chilenito y desterrado, en el vino que te duerme, dormido llora tu pago. En el vino que te duerme, dormido llora tu pago. El carbón se acuerde del hombre que lo quemaba y con el humo ir al cielo. Machadito Maturana, y con el humo ir al cielo. Machadito y Maturana. Será de ese hacherito, de ese que no ha sido nada. Quizá lo lloren los vinos que ese chileno tomaba. Y
quizá lo lloren los vinos que ese chileno tomaba. Chilenito y desterrado, en el vino que te duerme, dormido llora tu pago. En el nido que te duerme, dormido llora tu pago. No dejes de cantar, no dejes de cantar. La música te transporta, te ayuda, te acompaña. Esa música que llevas en tu mochila, acá, en Mochileros. Cantar y atrapa el momento hasta hacerlo canción. Aguante un momento, Al viejo teléfono de línea ya no lo atiende nadie. Para comunicarte con Mochileros, podés buscarnos en Facebook, Twitter o Instagram como Mochileros Radio, tu programa en internet. Recorremos América Latina, las montañas azules, el océano verde, la tierra roja, la pampa dorada. Los caminos son muchos, pero el destino siempre está claro. Mochileros, muchos senderos y un solo camino. Y como dice George, si no sabes a dónde vas, te la chocás. Eso me parece le pasó hoy justamente a su madre patria en el partido de fútbol. Inglaterra ganaba 1-0, no supo bien qué hacer y terminó garpando. Y por eso este programa, que muchos de ustedes escucharán ya sabiendo el resultado del partido del domingo. Resultados que nosotros hoy no sabemos. Hoy somos todo euforia. Y por eso celebramos con otro gran clásico del folclore media. Acá se da una mezcla extraña. El tema se llama Valderrama, ¿sí? ¿Dónde iremos a parar? Eso es lo que estamos escuchando. Pero ¿quiénes lo cantan? Bueno, lo canta allí de fondo Agarrate Catalina, ¿sí? En Folklore, la iniciativa de Mex Urtiz Berea, que tiene entre sus músicos a Lito Vitale. Pero el homenajeado, Dani, es Rubén Rada, que es quien canta allí con esa voz gruesa y es una de las voces de América Latina, ¿no? Sí, totalmente. El negro Rada con su estilo, su sonrisa, siempre su alegría y demás. Y además, como te contaba, que arranca con un streaming también, con música y con músicos, esta semana en YouTube, así que búsquenlo por ahí. Así que es una linda forma de despedirnos y de alguna forma siguiendo homenajeando, digamos, a Castilla y a Leguizamón, ¿no? También ahí con Valderrama. Ahí está, entonces empezamos a cerrar el momento musical del cierre del programa, pero además el programa mismo, junto con Rubén Rada. Nos estaremos viendo la semana que viene, nosotros ya sabiendo, ustedes quizás ya saben qué es lo que sucedió este domingo en la final entre Argentina y España, y por supuesto, como dijo Dani al principio, tratando de poner un ojo siempre en aquellas cosas en las que quizás nos distrae el fútbol, ¿no? A veces un poquito, más allá de que seamos todos fanáticos y queramos todos ganar, veremos qué es lo que sucede. Por lo pronto, Dani, terminamos aquí este programa. Sí, es como decís vos, y más allá de eso creo que uno, por lo menos yo me siento conforme, ¿no? Vos decías 2 mundiales, en realidad son 4 mundiales, 3 finales. ¿Qué más le podemos pedir a esta gente? En realidad, ¿no? Mire, Daniel, le voy a hacer la cuenta. Argentina jugó 6 finales. Bueno, si contamos la de América también. 6 ¿no? finales. No, 6 finales. 78, 86, 90, 2014. O sea, son varias finales que Argentina ha jugado del mundo. Y bueno, algunas se ganan y algunas se pierden, ¿no? Totalmente. Miren, los ingleses iban por su segundo título y pobre, no pudieron, ¿no? Así que
sea cual fuera el resultado, estamos contentos y está bueno que tener una alegría, sobre todo en estos tiempos, pero ojo, a no perder la mirada, a no perder el sendero, hay que seguir mirando para adelante, que en el camino te puedes encontrar con cualquier cosa. Así que les mando un abrazo a todos y todas y nos vemos la semana que viene. Gran abrazo para todas y todas. Nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima. A orillitas del canal, cuando llega la mañana, sale cantando a la noche desde lo de Valderrama. Sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Adentro puro temblor, el bombo con la baguala. Y se alborota quemando el enchispear las guitarras. Y se alborotan quemando el enchispear la guitarra. Caminando por nuestro continente, nos encontramos, nos reconocemos, nos conectamos. Comprendemos el sentir del otro, nos sentimos más cerca. Soy canto nuevo, soy madera, soy una primavera que regresa por tus días. Y soy río, soy orilla, junco florecido por aguas ligeras, flor perlada de los sauces, soy aroma de olivares, soy aurora y quietud, soy infancia de alcanfores, laurel y fruta dulce, soy silencio y soy luz. Soy el viento, canción de las promesas, Dios, naturaleza, latir de la tierra. Con nuestra mochila al hombro, miramos y sentimos el mundo desde nuestra historia, nuestras luchas, nuestras pasiones. Soy señal y soy alerta, soy muralla que rodea una antigua fortaleza que protege la esperanza, la paz, la resistencia y las fuerzas que aún quedan. Caminemos juntos el sendero de la vida con apertura, armonía y amor.